Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte de la clase que tal vez no alcance a terminar, por eso si podemos sostener la clase del lunes, yo terminaría de dar la clase esta y les pasaría durante el fin de semana unas consignas para los textos, así después discutimos con los textos de Sartori y Escavino. Profe, sí. Antes de empezar, ahí votamos en el grupo de WhatsApp y hay viento en popa para la clase del lunes, hay que esperar que voten algunos más. Perfecto. ¿Y les parece entonces a las de 2 a 5? Perfecto, listo. Bueno, voy avanzando. Digamos, esta presentación tiene el sentido de ubicar un poco, digamos, el contexto y los debates filosóficos en los que se sitúan las matrices conceptuales estas de las que hablábamos antes del recreo, ¿no? La de la ciencia mainstream, que opera con el criterio de la verdad como verificación, el estructuralismo y postestructuralismo, y la perspectiva de género, que, como decía, es como muy potente, ¿no? Muy renovadora. La cuestión tiene que ver con el modo en que se ha pensado la relación entre significación, discurso y verdad, digamos. ¿Cómo es ese proceso de producción de sentido al que llamamos significación? ¿Cómo se articula con el discurso? ¿Y cuál es la posibilidad, digamos, de pensar la verdad en el marco de ese proceso de significación? En realidad, esta pregunta por el vínculo entre significación, discurso y verdad no es novedosa, no es que se la plantee el estructuralismo y el postestructuralismo, perdón, a partir de mediados del siglo XX, sino que en realidad ya es una inquietud que estaba por lo menos en la fenomenología ya planteada, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver es que él incorpora este movimiento o esta movida filosófica a la que identificamos como el giro del signo, tomando distancia, ¿no?, con el planteo de la fenomenología más tradicional. La significación, ¿en qué consiste? ¿Qué sería la significación, digamos, tal cual? Por lo menos la pensamos en la cátedra, tomando, un poco rejuntando, ¿no?, aportes de la lingüística, la filosofía, ¿no? Lo que nosotros tomamos por significación es esa estructura de signos que define las posibilidades de producción de significados y, por lo tanto, define el campo de sentido posibles a esas posibles articulaciones de signos, ¿no? Foucault dice en Las palabras y las cosas que la significación es la manera en que el lenguaje se duplica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Foucault ya está pensando, ya está mostrando, digamos, que a partir de lo que los franceses llaman la época clásica, digamos, siglo XVII, XVI, fines del XVI, siglo XVII, el lenguaje tiene una centralidad fundamental y la representación es una forma, digamos, a través de la cual el lenguaje habla de sí mismo. Si ustedes recuerdan el texto, hay un capítulo emblemático que todo el mundo ha trabajado, que es el análisis que hace Foucault del cuadro Las Meninas, ¿se acuerdan? Que él plantea que en realidad la representación, digamos, del cuadro se juega entre la mirada, digamos, del que pinta y la mirada del que mira el cuadro. El objeto representado en el cuadro no tiene nada que ver con digamos, lo que está pintando el pintor, ¿no es cierto? Que se supone que está pintando a la pareja real. Y en realidad, en el cuadro, en vez de la pareja real, ¿dónde aparece? En un espejito que está detrás, detrás del pintor. La otra vez había subido una imagen de Google, pero bueno, ahora no sé si vale la pena demorarnos con esto. ¿Se acuerdan del cuadro Las Meninas, no? Lo tienen en la cabeza. Si no, lo busco. Profe, lo que hay en el imaginario colectivo, y me atrevo a hablar un poco por todos, es el ejemplo que utilizamos sobre lo
un pequeño fragmento de las palabras y las cosas para pensar la distancia entre el sujeto y el objeto en perspectiva epistemológica, pero no desarrollamos la idea de forma acabada, completa y con la distancia y la complejidad que le plantea, por ejemplo, Hegel o Kant o Schopenhauer. Bueno, miren, acá voy a ver si lo podemos ver. A ver, yo, discúlpenme, soy como muy básica con estas cosas. A ver, presentar otra cosa. Ventana. No. Pestaña, las meninas. A ver. Bueno, acá quería mostrarles uno en grande, pero no me sale, discúlpenme, para la próxima voy a practicar. Pero fíjense que el cuadro, no sé si lo ven acá, es muy chiquito. Acá está, esta es la tela en la cual Velázquez está pintando una tela monumental, está pintando como corresponde a la pareja real, digamos, la pareja real no podía estar retratada en un cuadrito de 50 por 60. Es una tela enorme. Se supone que, digamos, lo que Velázquez tiene de este lado es a la pareja real. La pareja real aparece en un espejito que está por ahí atrás. Es la única referencia que tenemos a lo que está viendo Velázquez y que se supone que él está representando. Sí, bueno, y Foucault lo que analiza es en realidad, digamos, el modo en que la representación se juega entre la mirada de Velázquez. Velázquez aparece corrido, después búsquenlo ustedes, mírenlo bien. Yo, digamos, acá se los puedo señalar, pero es tan pequeña la imagen. Velázquez está como corriéndose de la tela para mirar a los reyes a los que está pintando. Sin embargo, en el cuadro lo que aparece es Velázquez mismo y toda la escena que tiene lugar alrededor de donde él está pintando, que es toda gente que está viendo lo mismo que está viendo él, a los reyes posando. Pero en realidad el cuadro no representa a los reyes posando. Entonces, lo que dice Foucault es que la representación en Velázquez es una cuestión que se juega no entre, digamos, el objeto a ser representado y el medio a través del cual es representado, que en este caso es la imagen, podría ser también un lenguaje verbal. Este es un lenguaje visual, no la pintura. Sino que la representación se juega a través de las miradas, ¿no? O sea, por eso la mirada, digamos, un concepto amplio que tiene que ver con el modo, digamos, el modo en que ordena el escenario a ser representado, tanto el que, digamos, el que va a pintar como aquel que está mirando, que es el mismo pintor, los tipos que están, las meninas son las princesas, ¿no? Las niñas que están mirando a sus padres como son pintados, los cuidadores, y nosotros mismos, de este lado del cuadro, que en realidad no vemos a los reyes, pero se produce esa especie de complicidad de las miradas. Suponemos que si todos están mirando para este lado y Velázquez está con una paleta detrás de una tela, está pintando a los reyes. Bueno, todo esto era para decirles, para plantear esto que dice Foucault, ¿no? Que en realidad la representación es una forma reduplicada del lenguaje. No tiene que ver con una... No tiene que ver con la posibilidad, digamos, de captación de un objeto a representar, digamos, a través de un lenguaje inerte, aséptico, distante, sino que es justamente el mismo juego de signos, reduplicado en sí mismo, el que es, digamos, el que da cuenta del procedimiento de la representación, ¿no es cierto? Y en este sentido, digamos, para Foucault, el cuadro, ¿por qué es uno de los primeros capítulos de Las palabras y las cosas? Porque efectivamente, digamos, es la síntesis de un problema epistemológico de la modernidad que tiene que ver con la relación, él lo dice, entre las palabras y las cosas,
podríamos decir en un sentido más amplio, entre un saber acerca de lo real y ese real mismo que es que intenta ser captado por ese saber, ¿no es cierto? Y lo que dice, digamos, lo que plantea Foucault, y bueno, toda una serie de comentaristas contemporáneos, ¿no? Sobre el problema epistemológico de la modernidad, es que en la modernidad hay como dos líneas de análisis acerca del problema, digamos, de la relación entre conocimiento y verdad, que uno podría sintetizar con la frase de Hegel, una de las vertientes, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, con lo cual, digamos, hay una premisa que es la identidad entre lo real y lo racional, y por lo tanto el conocimiento no es más que ese pliegue que surge en la coincidencia, digamos, entre lo real y lo racional. Hay algunos intérpretes muy originales de esta frase, entre ellos Isaiah Berlin, un gran pensador liberal que me gusta mucho, que dice que las dos subordinadas de la frase, las dos partes de la frase, ofrecen la posibilidad, digamos, de la deriva de un hegelianismo de izquierda y un hegelianismo de derecha. Él dice, el hegelianismo de derecha es conservador, ¿por qué? Porque como sostiene que todo lo real es racional, no hay nada que cambiar en lo real, si lo real ya en sí mismo es racional. Lo real nos está marcando el camino, en su modo de ser nos está marcando el camino de lo que debe ser, no hay nada que cambiar en lo real en tanto es racional, digamos. Por eso es conservador. Mientras que, dice Berlin, en la otra mitad de la frase, se aloja el proyecto del hegelianismo de izquierda. Todo lo racional es real. Es decir, cualquier construcción verbal racionalmente sostenida puede devenir real. En tanto es racional, es real y puede ser aplicable. Por eso, digamos, en este hegelianismo de izquierda, Marx, digamos, pensamiento marxiano, digamos, puede concebir la idea de la revolución como un proyecto racional, instrumentalizable y pasible de ser convertido, digamos, de ser llevado a la práctica, ¿no? De ser convertido en una situación real. Pero bueno, lo que interesa, más allá de los énfasis, como dice Berlin, si le ponemos todas las fichas a la primera parte o a la segunda parte de la frase, lo que interesa en esta vertiente hegeliana es la identidad entre lo real y lo racional, ¿no es cierto? No hay como un hiato. Y por lo tanto el conocimiento digamos, transita, digamos, en esa línea de unión, de superposición entre lo real y lo racional. Mientras que la otra línea es la kantiana, que es la que más nos interesa en este caso, porque, entre otras cuestiones, perdón, dejé la ventana abierta, me olvidé de cerrar la ventana y acaba de pasar una moto con el escape libre, no sé si interfirió en el audio. Decía, lo que plantea Kant es que en realidad, entre la realidad y el concepto hay un salto en el vacío. ¿Se acuerdan esa distinción entre el noúmeno, que es la condición esencial de algo, y el fenómeno, que es lo que se nos aparece a la vista? Bueno, el concepto solo capta el fenómeno. Después esto va a dar lugar a la distinción entre lo óntico, es decir, lo que se manifiesta, y lo ontológico, que es esa verdad esencial que no se manifiesta, sino que en todo caso el pensamiento metafísico presupone, ¿no? Pero bueno, Kant produce una verdadera revolución epistemológica, ¿no? Eminentemente moderna, y en este sentido, como diría Lyotard, aloja en esta idea del hiato, digamos, el salto en el vacío entre la verdad y el concepto, el giro posmoderno, en la medida en que reconoce que el conocimiento, digamos, tiene algo del orden de la precariedad, porque, bueno, nunca se capta la verdad esencial de aquello que conocemos, ¿no? Como un martillazo a lo a priorístico. Claro, exactamente, ¿no? Y finalmente, sí, en esta idea kantiana se sostiene la, digamos, premisa de la fenomenología del siglo XX, que es que, bueno, finalmente las posibilidades del conocer están dadas por el proceso de la significación,
de esa estructura de signos que definen las posibilidades de producción de significado y por ende de sentido, ¿no es cierto? No es la posibilidad de captación plena de la esencia de algo, sino el proceso de la significación, lo que, la bisagra, digamos, que conecta el conocimiento de algo con ese algo que se quiere conocer, ¿no? Y ya, digamos, por eso decíamos, ¿no? En ese escenario de debate filosófico de la segunda mitad del siglo XX, lo que hay es una profundización de una cuestión que ya se viene planteando en la filosofía moderna desde mucho tiempo atrás. En este punto, como les decía antes, digamos, la primera vertiente que piensa que el conocimiento está dado por las estructuras de la significación es la fenomenología, ¿no? Son las operaciones de significación las que permiten el conocimiento. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que vamos a ver en la segunda mitad del siglo XX? Es que, digamos, la fenomenología es una fenomenología una filosofía de la conciencia, por lo tanto, las operaciones de significación adquieren sentido frente a una conciencia que preexiste a esa operación de significación. Es sentido para alguien, es sentido para una conciencia que ya está ahí, ¿no es cierto? La conciencia, dice Husserl, es siempre conciencia de alguien y la experiencia siempre es vivida por alguien, ¿no es cierto? Entonces, hay, digamos, un anclaje, podríamos decir, metafísico a la preocupación por la relación entre significación y verdad que, digamos, está garantizado por la figura de la conciencia del sujeto, ¿no es cierto? El sujeto, dice Vincent Descombes, es un filósofo francés que tiene un libro muy interesante sobre, digamos, la filosofía francesa de la segunda parte del siglo XX. Se llama Lo mismo y lo otro, el libro, y trabaja, digamos, el peso de la dialéctica, la crisis del modelo de la dialéctica en la filosofía francesa y el impulso que le da a la renovación filosófica el estructuralismo, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de la fenomenología como la primera, digamos, en el siglo XX, como esa línea de reflexión que ata el conocimiento al problema de la significación, en realidad es puesta, digamos, a una distancia respecto a lo que va a ocurrir después. ¿Por qué? Porque, digamos, presupone la conciencia. Dice Descombes, bueno, si la conciencia es siempre, si la experiencia es siempre vivida por alguien, ¿quién es ese alguien? Es el sujeto, es decir, esa figura cuya identidad es lo bastante firme para permitirle soportar en todos los sentidos de la palabra, servir de fundamento, resistir la prueba, etcétera, el cambio, es decir, la alteración. Si la preocupación del conocimiento es pensar cómo algo permanece idéntico a sí mismo o en su defecto algo cambia y deja de ser lo que es para ser otra cosa, digamos, la significación como punto de soporte, digamos, del conocimiento de la identidad y del cambio, tiene sentido, digamos, cuando uno presupone un sujeto. El sujeto es la figura a partir de la cual cualquier sentido es posible. La conciencia del sujeto es la conciencia dadora de sentido, ¿no? Esto es interesante porque, digamos, plantea un universal subjetivo con unas determinadas características que después iremos viendo en la unidad que corresponde, que va a tener que ver con esa idea que planteaba antes acerca de que hay, bueno, muchas teorías políticas que problematizan la relación entre el sujeto y la política, pero siempre presuponiendo que hay algo del orden subjetivo que excede, digamos, que antecede, mejor dicho, la gestación del vínculo político y que, digamos, aun cuando viva la experiencia de la política como algo que lo afecta, digamos, tiene unas condiciones sustantivas que le son propias, que hace que esa experiencia, digamos, del cambio que le ofrece la política siempre sea la experiencia de un sujeto que antecede a la política, ¿no? Y esto lo planteo para que veamos la enorme diferencia que va a haber con el estructuralismo, con el giro del signo en términos generales, ya sea en su vertiente francesa
o angloamericana, y con la idea de sujeto que va a plantear el feminismo y sobre todo lo que se ha dado a llamar el posfeminismo, Butler, que va a ser una autora que vamos a trabajar en el segundo práctico. Entonces, ¿qué significa ese cambio de perspectiva que se produce a mediados del siglo XX, que llamamos el giro del signo, ¿no? Si veníamos diciendo, en realidad la fenomenología ya se había preocupado por el rol que tiene el proceso de la significación en relación al conocimiento, pero lo había hecho presuponiendo, digamos, en tanto filosofía de la conciencia, un sujeto que vive la experiencia, que vive la cuestión de la identidad y del cambio, ¿no? Que funciona como piso, como soporte para cualquier forma de conocimiento. ¿Qué es lo novedoso de ese giro del signo del siglo XX? Básicamente, que se desplaza la conciencia del sujeto como punto de apoyo de todas las significaciones. Lo que dicen los textos estos que les mencionaba, de Scombe, por ejemplo, Barthes, lo que plantean es que el signo deja de tener una función vicaria, se le llama, que es una función representativa. Vieron que, no sé, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra porque representa a Cristo en la tierra. Bueno, el signo en el modelo de la conciencia tenía una función vicaria, era representativa de algo que lo excedía. En el giro del signo a partir de mediados del siglo XX, al revés, digamos, tiene una posición fundadora. Digamos, no es lo que conecta con algo, con un objeto representable que lo excede, es el que ubica, digamos, el que define las posibilidades de producción de sentido. En todo caso, podríamos decir, incluso dando visibilidad a aquello que consideramos objetos representables, ¿no? El signo deja de tener una función representativa y pasa a tener una función fundadora, ¿no? Y esto marca, digamos, un diferencial fundamental en la relación entre filosofía y lenguaje, ¿no? Básicamente porque además esa posición fundante del signo tiene que ver con que el campo de sentido se define por una relación diferencial y negativa, digamos. No es, la función vicaria suponía que el signo era portador de un sentido en sí mismo, ¿no es cierto? Que si yo articulo M, E, S y A, esa articulación de signos que se lee como mesa, contiene en sí mismo la esencia del objeto representado, ¿no? Acá muchos lingüistas plantean, digamos, que el estructuralismo es un punto de ruptura entre una concepción de la lengua en la cual, digamos, esa conciencia dadora de sentido procede como Dios y Adán en el Génesis cuando le empiezan a poner nombres a las cosas, digamos, y que, bueno, en ese gesto de ponerle nombres a las cosas, los nombres son portadores o revelan algo de las cosas que están nombrando, ¿no? Bueno, acá, con el giro del signo, se invierte completamente el planteo. En realidad, la capacidad de significar se da por la relación diferencial entre signos que son diversos, que se articulan de una manera singular y que, digamos, tienen capacidad de producir significados justamente en función de esa relación diferencial, digamos, en función de todo lo que marca la diferencia con respecto a otros signos igualmente encadenados en un campo, en un territorio, digamos, poblado de referencias lingüísticas, ¿no? Y esta idea, digamos, el giro del signo, ¿no? Esta forma de pensar al giro como define la posición fundadora en el proceso de producción de significados, va a aparecer en dos vertientes filosóficas, una la angloamericana, que tiene como los representantes más importantes Wittgenstein, Austin y Searle, y en realidad es una relectura de un lógico alemán que se llamaba Frege, que muy conocido, digamos, en el marco de la lógica sintáctica, y una vertiente de la filosofía continental, que es especialmente francesa, y acá podríamos encadenar a Saussure, Husserl y Heidegger.
Voy a cambiar de imagen. Hasta ahora, no sé si tienen dudas, si quieren hacer algún comentario o pregunta, me dicen. Y volvemos sobre lo que sea necesario. Profe, sí. Antes de seguir, que por ahí estaría bueno hacer una bajadita más sobre este nuevo rol del signo, ¿no? Y el paso de su función vicaria a su función fundadora. Yo preciso una pequeña bajadita más y ya creo que lo termino de respirar. Claro, lo que el planteo es que, digamos, por un lado la arbitrariedad del signo. El signo es arbitrario. Por lo tanto, ninguna articulación de signos puede ser portadora de una verdad esencial de aquello que nombra, porque el signo es arbitrario. Que el fonema A se escriba con un redondelito y una cola atrás, o con dos líneas que se juntan en un ángulo con una atravesada en el medio, es algo absolutamente arbitrario. Perfecto, hasta ahí te sigo. Entonces, claro, entonces, digo, en sí mismo, MSA no es portadora de la esencia de una mesa. ¿Cómo se entendería esto de la relación diferencial? Bueno, que MSA tiene capacidad de significación por oposición a todos los encadenamientos de signos diversos que refieren a otras cosas que no son la tabla con 4 patas a la que defino como mesa. Finalmente, una tabla con 4 patas también podría ser un banquito. ¿Se entiende? Sí, Sin perfecto. embargo, y justamente, digamos, ¿por qué mesa refiere a esta tabla de 4 patas donde yo pongo la computadora y no mi trasero? Porque justamente lo que marca la posibilidad de significar es la diferencia, no la identidad, digamos, no la identidad del signo y aquello que va a significar, no la identidad, no digamos la capacidad del signo de ser portador de un significado esencial relativo a ese elemento externo al que representa, sino por ese juego de relaciones significantes, de relaciones entre signos diversos, ¿no? Que definen el campo del sentido a partir justamente de la diferencia y no de la identidad. Perdónenme, me voy a cerrar la nariz porque estoy con un resfrío importante. ¿Se entiende, Sebastián? Lo que... Sí, perfecto, un lujo. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Acá yo les decía, hay como dos líneas dos líneas filosóficas que para mediados del siglo están problematizando esta misma cuestión. Sí, Esteban. Sí, por ahí se pasa por alto, pero bueno, yo le pregunto, ¿qué es el signo? Para dejar en claro, ¿qué es el signo y qué construye el signo? ¿O qué sentidos construye el signo? El signo es una materialidad gráfica visual que, digamos, que se articula a un elemento material que es el sonido. Por eso la idea del fonema. ¿Fonema qué es? Es la articulación de un signo con un sonido. Esto que yo te decía, la A cursiva, el redondelito con la colita atrás, es un fonema en el cual se articula una materialidad sonora con una, digamos, materialidad gráfica, si vos querés, ¿no? Esto yo se lo simplifico, ustedes se imaginarán que sobre esto hay ríos de tinta escritos. De hecho, hay toda una discusión sobre esta cuestión que tiene que ver con la relación entre la escritura y el habla, cosa que ha desarrollado muy sistemáticamente Derrida en sus primeros escritos, ¿no? La escritura y la diferencia, la gramatología, ¿no? De hecho, así esto, como si fuera un esquema muy mecánico, había como dos vertientes marcadas, ¿no? Una que suponía la primacía, digamos, del habla sobre la escritura, y otra que es la que propone Derrida, que es, si no la primacía, la capacidad de la escritura de reconfigurar el acto del habla. Eso también, no nos vamos a meter con esto, digo, salvo que les interese, yo después les paso bibliografía, pero digo, no es algo que le vayamos a pedir a ustedes en un examen de teoría política. Pero es un temazo. Es un temazo, y es una cuestión
digamos que, ¿por qué la planteamos? No para mostrarles qué difícil que es esto y bueno, dejarlo acá, para que entendamos de qué manera esto afecta la relación entre conocimiento y verdad. ¿Se entiende? Porque al final, esto ya lo decía Weber, no sé si ustedes leían los ensayos metodológicos de Weber, ¿los leyeron en algún momento? En teoría sociológica. Weber, antes del giro del signo, ¿qué decía? Que el conocimiento tenía una índole discursiva. El psicoanálisis que dice que el pensamiento se estructura como lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta cuestión ya venía dando vueltas acerca de la necesidad de pensar, digamos, dada la índole discursiva del conocimiento, de pensar el vínculo entre signo, discurso y verdad, ¿no es cierto? El proceso el signo en relación al proceso de producción de significaciones, de los discursos fácticamente proferidos sobre los objetos a los que convertimos digamos, en tema de nuestra reflexión, y el problema de la verdad. El tema es que cuando uno ubica el signo en una posición fundante, ¿cuál es el estatuto de la verdad? Vamos a usar el ejemplo estúpido que usaba antes, la mesa. ¿Cuál es la verdad de la mesa? Si la cuestión es el signo. La materialidad del signo, digamos, esa conjunción entre una materialidad fónica y una gráfica, es lo que define, a partir de una relación posicional, el proceso de la significación, cuál es la verdad de la mesa. En ese punto, digamos, acá podríamos meter ya a la filosofía angloamericana, que dice que la verdad de la mesa, diría, tiene que ver con las reglas que definen las situaciones de uso de la lengua, digamos. Si yo estoy, no sé, en un bar y le hago señal al mozo, en la puerta de un bar y le hago señal al mozo, mostrándole una mesa, las reglas de uso que indican que lo que le estoy preguntando es si tiene una mesa disponible para que yo entre y me siente a comer, ¿no es cierto? No para dormir. ¿Cómo? Perdón, no para dormir. No para dormir, claro. También se puede usar una mesa para dormir. Digo, no sé, un tipo que en un interrogatorio lo dejan toda la noche en la sala de interrogatorio, probablemente se acueste arriba de la mesa. Y son otras las condiciones, digamos, de uso y la situación, digamos, de interlocución en la cual el tipo puede decir, mira, flaco, si vos me dejás toda la noche acá, yo me acuesto arriba de la mesa, porque no llego a mañana, ¿no es cierto? Entonces, acá hay esta línea de la filosofía angloamericana, que esto está bastante planteado en el texto de Scavino, por eso lo paso más rápido, que es el texto del práctico, que tendríamos que discutir el lunes. Justamente él dice, bueno, hay dos filósofos que han tenido, digamos, una posición, un planteo fundamental a la hora de poner en discusión, al menos, no es que se niegue la capacidad representativa del lenguaje, pero sí que se pone en discusión la capacidad representativa del lenguaje como si esta fuera la digamos, función prioritaria del lenguaje, ¿no? Él dice, por un lado, Wittgenstein, que va a decir que el lenguaje no se define por la capacidad de nombrar objetos, sino en función de las reglas de uso, son situaciones de interlocución específicas que definen las posibilidades de uso de esos encadenamientos de signo, y toma una frase de Heidegger que dice, nosotros no producimos lenguaje, digamos, sino que el sujeto es hablado por el lenguaje, como que el sujeto es previo al lenguaje. Sobre esto después voy a volver, ¿no es cierto? Pero digo, acá lo que aparece es un punto de inflexión significativo, más o menos para la misma época, décadas del 30, del 40, ¿no? En el cual, un momento en el cual el lenguaje, digamos, empieza a ubicarse en una posición central a la hora de pensar la relación entre conocimiento y verdad, y en un punto relativiza digamos, el tema de la verdad como la posibilidad de adecuación a una
entidad esencial, sustantiva, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con las posibilidades, digamos, narrativas de ese proceso de significación en relación al objeto del cual está hablando. ¿Esto qué significa? Que en estos análisis que se gestan a partir de la década del 30 al 40, digamos, el foco del análisis, los análisis lingüísticos ya se desplazan de la función denotativa del lenguaje, es decir, de la función representativa del lenguaje, y en todo caso, podríamos decir, esto es mío, no está en el texto, pero digo, podríamos decir que pone el foco en la función connotativa, si por connotativa entendemos esa función secundaria que tiene que ver con, digamos, las condiciones de uso y los lugares, digamos, la lógica posicional, digamos, de la enunciación en relación a aquello de lo que estamos hablando, digamos. Como una convención. Convenciones, metáforas, si vos querés, metonimia, ¿no? Qué sé yo. Si yo digo, a ver, tus dientes tienen ese es un ejemplo que se da siempre en lingüística, no voy a ser original. Tus dientes son blancos como perlas, ahí el uso es una función denotativa, representativa. ¿Por qué? Porque yo hablo de tus dientes y hablo de las perlas y lo comparo y lo estoy remitiendo, digamos, la blancura de tus dientes a un objeto que es externo, que es las perlas, que son las perlas. Si yo digo las perlas de tu boca, eso es una forma de connotación, no de denotación, porque, digamos, la denotación que digamos, la denotación refiere a una condición fáctica de relevo discursivo por el cual los signos remiten a algo, algo del orden de lo real que excede, digamos. Ahora, si yo digo las perlas de tu boca, esto es connotativo y no es denotativo porque nadie tiene perlas, por lo menos no es lo común, encastradas en sus encías, digamos, lo que tiene en todo caso son dientes blancos, ¿no es cierto? Bueno, y la lógica connotativa del discurso ya responde a otras reglas, se entiende en función de otras reglas. Por ejemplo, si esto se lo dice un hombre a una mujer, uno puede suponer que está intentando conquistarla, está enamorado y quiere halagarla diciéndole que tiene una sonrisa encantadora, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya ahí, digamos, la capacidad de producir sentido de esos encadenamientos de signos no tiene que ver con la capacidad de representar algo que le es externo, sino con la capacidad de producir relevos de sentidos que interactúan recíprocamente en función de determinadas reglas, ¿no? En esta línea, digamos, los filósofos ingleses, norteamericanos, fueron acentuando lo que se ha llamado la, digamos, capacidad performativa del lenguaje. La capacidad de producir cosas. De hecho, Austin tiene un libro que se llama Cómo hacer cosas con las palabras. Y el ejemplo claro de, digamos, la función performativa del lenguaje es el juez cuando casa a dos personas. ¿Qué hay de distinto en esas dos personas antes de que el juez diga los declaro marido y mujer? Nada. Cambia en algo su condición sustantiva, sustancial, ontológica. Sin embargo, crea algo nuevo, una pareja, digamos, que además modifica su condición frente al derecho, qué sé yo. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que no me voy a detener. Este ejemplo lo pone Scavino en el texto, ¿no? El mismo tipo, si se lo dice a dos personas que van por la calle de la mano, queda como un desubicado. ¿Por qué? Porque las reglas de uso de la lengua en la calle no están dándole a la palabra del juez la posibilidad de crear cosas con las palabras. Incluso, dice Scavino, el mismo juez, en el acto del matrimonio, si se pusiera a hablar de la herencia del derecho romano en el derecho privado moderno, también quedaría como un desubicado, porque ahí no, supongamos que el tipo es profesor de derecho romano en una facultad,
Pero ahí no está puesto para hablar de la herencia romana, digamos, en el derecho privado contemporáneo. Está puesto para transformar a esas dos personas en una pareja con una relación formal ante la ley, ¿no es cierto? Entonces, o bueno, cuando se habla de una asamblea, ¿no? Doy por abierta la asamblea, bueno, ese es un ejemplo de la capacidad performativa del lenguaje. Igual, fíjense, y esto para cruzar las dos tradiciones, que Bourdieu, yo no sé si ustedes lo han visto, pero define al poder simbólico como el poder de hacer cosas con las palabras. Y en este punto, volviendo al tema que nos ocupó y nos preocupó en la primera parte de la clase, podríamos decir que el tema, digamos, de las redes es su capacidad, o de la posverdad, es su capacidad de hacer cosas con las palabras, ¿no? De crear realidades a través del, digamos, de ese mero gesto de afirmar algo que, bueno, no sabemos si existe, si no existe, ¿no? Entonces, la idea es esta, hay juegos, hay reglas que definen reglas de juego para el uso de la lengua, el lenguaje tiene, la lengua tiene una capacidad performativa, incluso Searle habla cuando habla de los actos de habla, plantea la idea de intencionalidad colectiva. Fíjense que la idea de intención pega bien con la fenomenología, pero pega bastante mal con este giro del signo que ubica toda la carga, todo el peso digamos, de la posibilidad de significar en el signo, ¿no? En el significante más que en el significado. Pero, ¿qué va a decir él? En realidad, para despegarse un poco de las filosofías de la conciencia, que la intencionalidad es colectiva porque se gesta a partir de las interacciones sociales. No es que la conciencia soberana del sujeto, en su pura mismidad y aislado del resto, se le ocurre una determinada intención, un determinado querer en relación a una situación. Lo que puede querer un sujeto en su propia conciencia está condicionado por la trama de relaciones sociales en las cuales interactúa, digamos. A ver, yo puedo querer ahora pedir, no sé, el retiro del Estado del subsidio a la educación, ¿por qué? Bueno, porque se ha generado toda una trama de sentido que permite pensar que tal vez, bueno, la educación debería funcionar como cualquier emprendimiento privado. Incluso con la idea del homeschooling. Vieron que ahora otra arremetida que viene es si se le puede exigir escolaridad a las niñas, ¿no? Y eso, digamos, tiene que ver con intencionalidad colectiva. ¿Qué sé yo? A mi vieja nunca se le hubiera ocurrido el homeschooling. ¿Por qué? Porque yo tengo 59 años. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá me puso en una escuela, yo lloraba, me encerró, se fue, me dejó ahí, y bueno, y le fui agarrando la vuelta hasta que dejé de extrañar a mi mamá y me quedé sentada en el aula, digamos, pero a mi mamá no se le ocurrió que porque yo sufría era mejor que alguien se hiciera cargo de mi educación en mi propia casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, la trama colectiva de 1970 no contemplaba la posibilidad del homeschooling, ¿no es cierto? Entonces, esta también es una idea muy interesante porque de algún modo, digamos, como decíamos antes, ¿no? Combina bien la idea de agencia con las ideas de condicionamientos estructurales. Uno puede querer cosas, seguramente, digamos, quiere cosas y moviliza sus actos en función de obtener esas cosas, pero eso que quiere está condicionado, digamos, por la trama de relaciones sociales en las que uno participa. Uno por ahí eso solito su alma no se le hubieran ocurrido algunas cosas si todo el entorno no acompaña en un determinado sentido. ¿Cuánto tiempo más me dan para seguir con esta clase? ¿Cuánto tiempo más tienen? ¿Qué falta, profe? Me falta, pero por ejemplo, terminar el estructuralismo, ¿les parece? Y después, si el lunes nos juntamos, termina en la primera mitad de la clase, termino esto y después yo les voy a pasar el fin de semana las consignas, así después ustedes ya pueden leer los textos con las consignas y discutimos los textos en base a las consignas que ya les pasé, las subimos al aula virtual, si les parece. ¿Tienen
15 minutos más o es mucho pedir. Sí, en 10 más o menos, 10 minutos. Bueno, metámosle 10. Dale. Entonces, en el estructuralismo, que es la otra vertiente que está discutiendo más o menos este tipo de cosas, ¿cuál es la jugada? Bueno, es esto, desmontar ese principio de la fenomenología que supone que, digamos, si el conocimiento está mediado por los procesos de la significación requiere una conciencia, ¿no? Entonces, el estructuralismo va a ser incluso bastante más radical que la filosofía angloamericana a la hora de plantear la primacía del signo, ¿no? Y el colapso, podríamos decir, de la función representativa del signo. También quiero decir que estructuralismo es una etiqueta laxa que uno por comodidad le pone a muchos desarrollos conceptuales, pero si uno tuviera que decir qué es lo que tienen en común, digamos, la filosofía estructuralista, la lingüística estructuralista, el psicoanálisis, la vertiente estructuralista del psicoanálisis, es justamente esto, digamos, las ciencias del signo. Son ciencias que se agrupan en función de una preocupación, digamos, por el signo y la capacidad que tiene el signo en la gestación de los procesos de significación, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decíamos antes, que el proceso de la significación está siempre más cerca del significante que el significado. Incluso hay un tipo que se llama François Val, que es este que yo cito acá, que retomando las palabras y las cosas, escribiendo como si fuera en continuidad con las palabras y las cosas de Foucault, vieron que Foucault identifica 3 epistemes en las palabras y las cosas. La episteme de la identidad, que es la del siglo XV-XVI, la episteme de la representación, que es la de la época clásica, fines del XVI, XVII, XVIII, la episteme moderna, que es la del siglo XIX, ¿no? La que tiene que ver con el surgimiento de las ciencias humanas. Lo que dice Val es, estaremos asistiendo al surgimiento de una nueva episteme que podríamos llamar estructuralista, porque en realidad lo que está pensando es que el estructuralismo lo que propone es un nuevo modo de saber. El estructuralismo es un nuevo modo, digamos, de pensar el conocimiento, el saber, ¿no? Sobre todo en relación a campos que tenían que ver con las ciencias sociales. Por eso, lo que dice Descombe, que es el otro filósofo que yo les planteaba, es que por ahí el estructuralismo se va de mambo, porque como, digamos, piensa que el proceso de la significación es central en toda la dinámica de lo social, lo que dice Descombe es con esta idea, al final, digamos, la semiótica colonizaría toda la ciencia, no haría falta más ni sociología, ni historia, ni teoría política, ni nada, digamos, alcanzaría con estudiar semiótica para entender todos los procesos sociales, porque los procesos sociales tienen que ver con el proceso, con la lógica, digamos, de construcción de los procesos de la significación, ¿no? ¿Qué es lo propio del estructuralismo? Porque la idea de estructura, ustedes ya lo habrán visto en otras materias, ya existía, no es que la inventa el estructuralismo. Lo que dice Derrida es que el estructuralismo piensa una estructura sin centro y abierta al juego de la variabilidad. Una estructura abierta, variable, móvil, digamos, en la cual no hay un centro, hay distintos elementos que se pueden combinar de distintas maneras, y bueno, y que las mutaciones en los procesos de la significación tienen que ver con las diferentes formas en que se articulan de manera variable los elementos de la estructura. Bueno, acá esto no se los leo. Ustedes saben que a Foucault, digamos, muchos han tratado de sumarlo a la movida estructuralista, y él en un momento resistía mucho la idea de ser incluido en el estructuralismo, pero bueno, sobre todo, digamos, cuando le decían que su historia de la locura, cuyo prólogo original, no, prefacio original, él sacó justamente porque le parecía que era demasiado estructuralista, todos le decían, bueno, pero en realidad la historia de la locura que usted hace justo en los años 60 está muy cerca de lo que planteaban los estructuralistas. Y a él le incomoda esta comparación, sin embargo reconoce que en su generación la preocupación por el problema de la significación, digamos, estaba presente, y la idea era justamente tomar distancia de la, digamos, fenomenología, no tanto de la fenomenología como del método marxista, pensar una lógica de la producción de significaciones, de sentido,
a distancia tanto de la fenomenología como del marxismo, ¿no? ¿En qué consiste entonces ese nuevo modo de saber que propone el estructuralismo? Bueno, para empezar, la primera cuestión es que en el modo de conocer tiene más relevancia pensar la diferencia que la identidad. Esto, aunque les parezca que queda lejos de lo que vamos a ver, cuando leamos a Laclau, estas cuestiones están ahí a flor de piel en los textos de Laclau, ¿no? O sea, en el conocimiento, en el saber, es mucho más fértil la lógica de la diferencia que la de la identidad. La inteligibilidad del significado se liga más que nada a las diferencias y no a pesar de las diferencias, dice Puydon, que es un lingüista estructuralista famoso de los años 60, ¿no? La otra característica es que desplaza la conciencia del sujeto como punto de apoyo de todas las significaciones. Y acá François Val tiene una frase que a mí me parece muy iluminadora de cómo piensan los estructuralistas, que es: la construcción psicológica del signo no nos enseñará nada sobre el nivel en el que se sitúa la estructura y su funcionamiento real. Es decir, la estructura de signos no le debe nada a la psicología. La psicología entendida como, digamos, el canal de entrada al problema, digamos, de la conciencia dadora de sentido, ¿no? ¿Qué quiso decir? Este es un problema, incluso pensémoslo en análisis político. Es muy común que cuando se analizan los discursos políticos, la pregunta sea qué quiso decir o qué segundos discursos subyacen a lo que efectivamente dijo alguien cuando se pronunció sobre una determinada cuestión. La pregunta por el qué habrá querido decir, ¿no? Bueno, lo que dirían los estructuralistas es: mire, señor, esa pregunta no le sirve para nada. El proceso de la significación, en todo caso, ¿qué nos dirían? Mire, lo que ese señor quiso decir cuando dijo eso estaba condicionado, por las posibilidades significantes de la estructura. Dentro de esas posibilidades, bueno, uno puede decir, quiso decir esto, quiso decir lo otro, pero en el marco de las posibilidades significantes de una determinada estructura, ¿no?, de encadenamiento de signos, las posibilidades de significación están determinadas por el signo y no por la conciencia del sujeto, ¿no? Y la otra cuestión es que en vez de pensar, en línea con esto, ¿no?, en vez de pensar al sujeto como el punto de partida de todas las significaciones, al revés. Se piensa al sujeto en función de posiciones discursivas. El sujeto es un efecto de las posiciones discursivas. Esto también lo vamos a ver con el posfeminismo, con Butler, ¿no? Miren lo que decía Benveniste, que es otro lingüista excepcional, ¿no?, de la misma época, de los años 50, 60. El lenguaje es, pues, la posibilidad de la subjetividad. Fíjense. Hay subjetividad porque hay lenguaje. La posibilidad de que haya subjetividad está dada por el lenguaje, por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas. Y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad en virtud de que consiste en instancias discretas. Digamos, el lenguaje es esa estructura abstracta y en esa estructura, en el marco de esa estructura abstracta, es posible pensar la existencia de la subjetividad, y el discurso, como esas fórmulas fácticamente proferidas, son esas instancias concretas a través de las cuales se activa el lenguaje, habilitando, digamos, la posibilidad de la subjetividad, ¿no?, de la identificación subjetiva. El lenguaje, dice, propone en cierto modo formas vacías que cada locutor en ejercicio del discurso se apropia y que refiere a su propia persona, definiendo al mismo tiempo a él mismo como un yo y a la pareja como un tú. Fíjense, las posiciones discursivas definen quién es un yo y quién es un tú, en función de una situación de interlocución, ¿no? Bueno, ahí, profe, sí, me voy a atrever a traer sí. A la psicología sí. para pensar esto, y le pido ayuda, para pensar en la distancia que la psicología ubica cuando piensa, por ejemplo, la estructura de un recuerdo, conformada por la representación y el afecto. Entonces, si la representación es
la pareja, el afecto del sujeto X que constituye la pareja es distinto al afecto del sujeto Y que constituye la pareja. Entiendo Sí. que puede estar emparentado con esta postura, en algún punto. Claro, ahí la cuestión en estas formas más radicalizadas que ahora les iba a decir, después ahí, digamos, el estructuralismo tuvo su boom a mediados de la década del 60 y después, digamos, hubo como una ola crítica, entre ellos el propio Derrida, ¿no? Que lo acusa de, digamos, intentando, ¿qué hace el estructuralismo? Intenta desplazar al modelo de la ciencia que piensa la verdad por adecuación, ¿no? Hay una verdad que preexiste y conocemos cuando aquel saber que producimos se adecua a esa verdad que lo excede. Dice, bueno, el estructuralismo combate con esta idea, pero se convierte en una nueva forma de cientificismo, porque incluso se matematiza la cuestión del valor posicional de los signos, ¿no? El tema de las interacciones. Y lo que dice François Dos, que tiene un libro muy interesante, una historia del estructuralismo en 2 tomos, él dice, se convierte en una forma de antihumanismo teórico, es una forma de cientificismo llevado al extremo, ¿no es cierto? Entonces, habiendo aclarado esto, podríamos decir que esto que vos planteabas, Sebastián, es como un desafío para el estructuralismo, ¿no? Esa dimensión de la emocionalidad o de la emotividad, ¿cómo podría ser pensada en la clave del estructuralismo? Digo, porque en una forma radical el estructuralismo, ¿qué te podría decir? Que la posibilidad, digamos, de ese flujo pulsional de emociones está íntimamente relacionado con la capacidad, digamos, de significación, con la disponibilidad o indisponibilidad de los signos para representar o significar esas emociones, ¿no? Cuando, digamos, es un flujo controlado, es porque, en las formas del psicoanálisis más estructuralista, porque, digamos, esa estructura de signos fue capaz de contener, de darle forma a ese flujo emocional, ¿no es cierto? Cuando surge, digamos, cuando fluye como una catarata, como una pulsión incontrolable, ¿qué pasaría? ¿Qué estaría, digamos, qué nos diría esta versión del psicoanálisis más estructuralista? Es que esos encadenamientos de signos no tuvieron la capacidad de alojar, digamos, de vehiculizar, de darle forma a esas experiencias emotivas, ¿no es cierto? Igual, ya les digo, hay como, efectivamente, digamos, en algunos desarrollos del estructuralismo, un cierto exceso, ¿no? En esta ponderación del signo. A veces incluso cuando, digamos, la gente me pregunta, los estudiantes, ¿no? Que quieren analizar un discurso político en la clave de la arqueología, en el planteo Foucaultiano, ¿no? O en una lógica estructuralista. Bueno, uno a veces tiene que reconocer que hay que tener cierto pragmatismo, ¿no? A veces hay conjuntos teóricos que sirven para unas cosas y no sirven para otras. O son, digamos, operan como clausuras en relación a otras cuestiones, ¿no? Habría que ver si, para qué situaciones, para qué actos y locutorios en relación al discurso político puede funcionar bien la explicación estructuralista y para cuáles no. Por ejemplo, el giro emotivista de la política, que ha sido, digamos, traído al foco del análisis por muchos estudiosos, digamos, que, digamos, partieron de Foucault para analizar la gubernamentalidad neoliberal y dicen, bueno, lo que pasa es que Foucault no vivió un montón de cosas, el texto lo escribió en el 79, obviamente era otro mundo. Ahora, realmente la cuestión de la emotividad hay que traerla al foco del análisis cuando pensamos las relaciones políticas contemporáneas. Bueno, evidentemente, digamos, hay situaciones en las cuales la teoría se puede aplicar y otras no. La idea es orientarse con un cierto pragmatismo, ¿no es cierto? No hacer de estas adhesiones alguna forma de no sé, fundamentalismo epistémico, ¿no? Que aparezca como el paraguas que es capaz de albergar todo, de explicar todo. Bueno, y una cosita más y termino, así los libero porque se hace muy larga si no la clase. Bueno, esto
que estaba en esta fichita tiene que ver con algo que ya había estado diciendo, ¿no? Bueno, finalmente, si todo tiene que ver con las estructuras de sentido, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Todo quedaría reducido a una semiótica. ¿Qué pasa con esa matematización del signo, ¿no? Que es una forma extrema de cientificismo que, digamos, el estructuralismo había echado por la puerta y lo hace entrar por la ventana. ¿Qué críticas le hace Derrida, por ejemplo, al estructuralismo? En un artículo que se llama La estructura del signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, que en realidad se origina en una ponencia, digamos, que presenta en Estados Unidos, en una actividad que se hace en 1966 en la Universidad Johns Hopkins, a propósito del estructuralismo. 1966 le llaman el año del estructuralismo francés, porque se publican unos textos clásicos, ¿no? Los escritos de Lacan, las palabras y las cosas de Foucault, Crítica y verdad de Barthes, no me acuerdo, otro texto famoso de Lévi-Strauss también se publica en el 66. Bueno, la reunión era para discutir el estructuralismo con una mirada así como apologética, exaltatoria, diríamos, del estructuralismo, y cómo cierra Derrida con una especie de invitación a tomar distancia del estructuralismo. ¿Por qué? Porque dice que finalmente, sobre todo Lévi-Strauss, ¿no? Cuando analiza las estructuras, sobre las estructuras del lenguaje, sobre todo, ¿no? A pesar de proponer una estructura sin centro, abierta al juego de la variabilidad, él dice, se observa en Lévi-Strauss una especie de nostalgia del origen. Es como que, digamos, no se anima a radicalizar su planteo y plantear que, bueno, el juego de la estructura es variable en función de una lógica de situación que puede ser contingente y que más allá de ahí no se puede avanzar. Digamos que la interrogación estructuralista se detiene en el funcionamiento de la estructura y no se pregunta por el origen. Y bueno, él dice, en vez de hacer esto, cuando a Lévi-Strauss le preguntan por la dinámica de la estructura, ¿no? Como bueno, cómo se puede explicar la potencialidad de la estructura, sobre todo pensando en los encadenamientos de signos, ¿no? Y su rol en la producción de sentidos, y dice, bueno, no sé, dice, eso habría que verlo, digamos, habría que preguntarle a la neurología o a la psicología por el origen del lenguaje, ¿no? Eso no lo puedo explicar yo, pero tal vez tanto la neurología como la psicología podrían explicar la capacidad humana del lenguaje y de esta forma podríamos, digamos, encontrarle la vuelta a la centralidad del funcionamiento de la estructura. Entonces lo que dice Derrida es, bueno, al final tanto joder con la estructura para terminar buscando un anclaje, si se quiere, natural en la materialidad biológica del cerebro o en las conexiones neuronales que permiten el lenguaje. La posición consecuente con un estructuralismo que proponía una estructura sin centro, abierta, qué sé yo, con un juego variable, era decir, y bueno, no sé, digamos, eso no es una pregunta que le quepa al estructuralismo. El estructuralismo parte, digamos, del dato que es la estructura como está funcionando. Más allá de la estructura, y bueno, eso es una pregunta metafísica, no me la hago yo. Sin embargo, el tipo ahí recula y en esto, dice Derrida, es como que uno encuentra cierta nostalgia del origen. Además, dice del proyecto etnológico de Lévi-Strauss, que como antropólogo, si se acuerdan, digamos, el tipo hace mucho trabajo de campo, ¿no? Estudia una serie de sociedades no occidentales, y en ese proyecto etnológico, la clave de inteligibilidad del sistema simbólico tiene que ver con digamos, con una estructura universal del lenguaje o una estructura universal del mito que él cree que se puede aplicar o que por lo menos puede volver inteligible el funcionamiento concreto del mito en cada una de estas sociedades singulares, ¿no? Entonces, finalmente el proyecto etnológico termina, digamos, recostado sobre un elemento de universalidad que son estas estructuras del lenguaje, del sentido, del mito, de parentesco, ¿no? Y después la otra crítica que se le suele hacer es el déficit de historicidad. Digamos, la estructura es así, funciona así, ahora cómo se transforma, de dónde viene, ahí
la explicación falla, ¿no? Y ahí, digamos, es donde el postestructuralismo va a tratar de reponer algún tipo de explicación o algún tipo de línea de inteligibilidad, no necesariamente de explicación. Bueno, entonces, vamos a parar acá, si no les robo más tiempo, les agradezco la paciencia. Y entonces, quedamos para el lunes, ¿les parece? ¿Quieren hacer una ronda más de consultas y me escriben? Yo les dejo anotado mi correo electrónico acá en el chat. Para esto, para cualquier cosa que me tengan que decir. Dale, gracias. Voy a chequear el WhatsApp a ver qué se votó y vengo en un segundo. Y si no, el institucional es beatriz.davilo@uner.edu.ar. Cualquiera de los dos me pueden escribir cuando quieran para esto, o por dudas, o si quieren una consulta individual, no hay problema. Gracias, profe. Yo, para que me digan, así ya, por un lado, me reservo la tarde del lunes, les paso la consigna, los textos para discutir serían el de Sartori y el de Scavino, así en la primera parte completo lo que me quedó acá sin trabajar, y en la segunda ya hacemos una cosa más interactiva, si se puede, por eso también les quiero pasar la consigna antes. Sí, Esteban. Sí, los textos esos no están disponibles, al menos en el Dropbox están borrados, no están. Bueno, ahora le voy a avisar a Lina, que es la que maneja todo el Dropbox. Ella trató de que hubiera una sola aula virtual para las dos comisiones, para que hemos dado que es el mismo programa para las dos comisiones, para que no hubiera confusiones. Le voy a preguntar si puede tener que ver con esto, la dificultad para acceder al material. Y si no, también hacemos esto. Yo les hago una carpeta en mi correo y los invito. Ustedes me van escribiendo y yo les comparto los textos de manera individual. Yo diría que tendrían que estar, pero bueno, puede ser que haya habido algún contratiempo. A ver, para ir cerrando, ¿cuándo me confirmarían o me dirían que no respecto del lunes? O ya o dentro de un rato. Ahí han votado 9 de 16 compañeros. Bueno. De los cuales creo que de los que no sé, no revisé bien la votación, pero entiendo que vamos encaminados a un sí. Bueno, a mí me parece que con este mismo link también podemos reunirnos el martes. Por cualquier cosa pregunto, a ver si me equivoco. Pero si no hay, digamos, información en contrario, nos reuniríamos el lunes, en este mismo el lunes que es, creo que es 8 de abril, sí. A las 2 de la tarde, que es el horario para ustedes. Y bueno. Yo en el fin de semana, o bueno, apenas arregle a ver con Alina cuál es la dificultad por la cual ustedes no acceden a los textos, también subiríamos las consignas, así ya van trabajando con esas preguntas los textos, ¿no? Dale, entonces, profe, dejamos ese momento en el que ustedes confirman que los textos están subidos para nosotros comunicarles si estamos el lunes, o usted prefiere que antes. No, apenas tengan la respuesta, pásenmela, porque a lo mejor a Lina le toma un tiempo, digo, duplicar el Dropbox o moverlo, vale. No sé cuál es la dificultad, porque listo, hoy en Paraná estaban discutiendo esos textos, por eso digo, disponibles para alguien, para alguna gente está. Me llama la atención que no hayan podido acceder. Digo, ustedes la respuesta por el lunes, pásenmela antes, igual yo ahora cuando termino le escribo a Lina y le digo a ver qué pasó con... Dale, antes de las 8 de la noche, ¿está bien? Sí, no hay problema. Listo. Bueno, y si no pudiera ser el lunes, el miércoles que viene es una clase virtual nuevamente, que bueno, veremos cómo tratamos de empalmar para que puedan coincidir con la gente de Paraná. Bueno, dale, será hasta el 8 o hasta el 10. Bueno, igual yo lo que voy a hacer por mi parte es subirle los PowerPoints.
Dale. Así van viendo lo que dimos y lo que no dimos, digamos que está en las tarjetitas, en las, no sé cómo se llama esto, en las imágenes posteriores, Sí. como para que tengan una idea de cómo venía encadenado, ¿no?, el tema. Bueno. Mucho más no le queda igual. Bueno, Bueno, nos vemos la próxima, entonces, sea el lunes o sea el miércoles. así será. Chao, hasta Un luego. gusto, nos vemos, chao, hasta luego. Chau.